de Cataluña, Caminos y Ciudades. Sería la charla 14 del Bajo Llobregat, aunque Hospitalet pertenece al Barcelonés, realmente su territorio natural es el Bajo Llobregat, por eso lo incluimos aquí. Tratamos ahora de Hospitalet 2. En la lección primera vimos la calle mayor de Hospitalet, que luego seguía en Prat de la Riba hasta el ferrocarril. Y luego vimos también la calle del Carrilet, la avenida del Carrilet, que era el resultado del soterramiento de este viejo ferrocarril, de los ferrocarriles que iban a Martorell, a Igualada, a Manresa. Y ahora vamos a tratar de el Carrer de Barcelona, que era una calle paralela a la calle Mayor, una especie de ronda norte muy cercana a la calle Mayor, y también de los bordes de este primer Hospitalet, es decir, de esta frontera que tiene en cierta manera con Cornellà para llegar hasta el ferrocarril. No hemos encontrado las trazas de este importantísimo canal de la Infanta, suponemos que los gente de Hospitalet sabrá muy bien por dónde va. No hemos podido encontrar cuando es un elemento que paisajísticamente es precioso y puede ser muy importante sacar a la luz este canal rodeado de jardines. Entonces vamos a llegar hasta aquí para volver de nuevo a este borde que ya lo hemos tratado en la lección anterior, este borde del enlace de los dos ferrocarriles que aquí aún no se había producido. Bueno, para los que les gusten los planos antiguos, quiero decir que este es un plano de los primeros planos que se hacen en España. Es un plano de principios de siglo que se marca normalmente en 1917, pero los datos se empezaron a tomar mucho antes. Son planos preciosos, como veis, donde aún estaban todos los regadíos que había producido el canal de la Infanta, que había producido una de las zonas más fértiles de Europa, en toda la desembocadura del Llobregat. Y luego, como veis, ya en las colinas había viñedos, que son estos símbolos triangulares, había campos de cereal, como veis, llegando ya a la antigua Nacional 2 que viene aquí. Como veis, Hospitalet, ya lo hemos dicho en la lección primera, era una puerta de Barcelona y en este sentido estaba atravesada por todas las comunicaciones que iban llegando a la ciudad, tanto de carreteras, esta calle mayor, probablemente un viejo camino romano que se dirige al corazón de la ciudad romana, el ferrocarril que iba a Villafranca del Penedés, que luego continúa hasta Tarragona, uno de los primeros grandes ferrocarriles catalanes, el ferrocarril del Carrilet, de los ferrocarriles que iban a Martorell, luego a Igualada, a Manresa, que llegaban casi hasta la pie de la Sierra del Cadí, y luego el ferrocarril de Vilanova, que entraba por el mar, pero que al final enlazó con este ferrocarril. No solo enlazó en esta sección, sino que luego se produjo una importantísima unión de los dos ferrocarriles en un elemento de unión que va a influir mucho en este Hospitalet, por así decir, occidental, en este borde junto al ferrocarril. Bueno, como veis, vamos a tratar este borde de, de este primer Hospitalet. Este plano, para el que quiera, bueno, no lo he dicho, para el que quiera ver estos planos, tiene que entrar a IGN, comparador de mapas, y aquí aparecen los símbolos de los planos. Este, por ejemplo, se llama Minutas, que es un plano un poquito más tardío que el anterior. El anterior es 1.50.000 primera edición. Luego tenéis fotografías con el vuelo americano del año 56. Tenéis otro plano que se llama Minutas, otro se llama Planimetrías, que son los datos que se tomaron para hacer estos planos. Y luego tenéis el plano actual, que puede ir desde distintas escalas, solo tenéis que ir profundizando en él. Bueno, este es el que se llama Minutas. Como veis, este ya Hospitalet ha crecido más, aún está sin soterrar el carrilet, el ferrocarril que va a Martorell y Igualada, pero como veis ya Hospitalet ha crecido mucho más, ya se está prácticamente consolidando toda esta calle mayor. Fijaros que esta curvatura que hacía el viejo camino, probablemente camino romano, estaba provocada por esta colina que desciende desde la Sierra de Collserola y asimismo veis estas ramblas, estas rieras que bajaban, que han quedado ocultas, pero que han marcado un poco este pequeño óvalo que se detecta en el viejo Hospitalet y que luego va a marcar la importantísima riera que va más geométrica, va a venir por donde marcaba esta calle. Bueno, ya veis que aquí hay una serie de vacíos. Este es el vacío que aún se nota hoy, que es donde se han hecho esas actuaciones de torres en esa llegada hasta el Carrilet. Es decir, que aún se van notando los grandes vacíos de las grandes empresas que había aquí. Y son vacíos que han venido muy bien porque han servido para
hacer grandes dotaciones o actuaciones nuevas urbanísticas y que han pautado este recorrido de Hospitalet. Este es el plano actual, se llama, y en este caso sería un 50.000 o ya descendiendo casi a un 25.000. Aquí os quería mostrar este plano para que veáis que vamos, así como en la lección anterior hemos hecho este recorrido, ahora vamos a hacer este pequeño recorrido, se llama el Carrer de Barcelona, que da la impresión que fue como una ronda a esta calle mayor, quizá un camino alternativo, cuando este en cierta manera tenía mucha densidad de mercado. Bueno, es curioso. Y luego vemos aquí ese óvalo que os decimos, probablemente marcado por viejas rieras, este pequeño óvalo, quizá el óvalo original de Hospitalet. Aquí vemos, es como esta riera ha sido geometrizada en esta gran riera, que es una avenida importantísima norte-sur, que acaba precisamente en la estación. Aquí tenemos esta otra gran avenida que se está formando ahora, con estas actuaciones al oeste ya de Hospitalet, ya en frontera claramente con Cornellá. Y como vemos en este plano, ha desaparecido el canal de la Infanta, no aparece dibujado, y ha quedado ya oculto, soterrado en estas actuaciones. Sería bueno volverlo a sacar a la luz, porque es un elemento muy interesante de urbanización, de paisaje. Este es el siguiente plano. Fijaros cómo llega aquí esta preciosa riera, que es una gran avenida de vida de Hospitalet, y todo el tema de la estación, con las enormes posibilidades que tiene. Aquí hay unas manzanas que nos preocupan muchísimo. Quizá es el punto más problemático de todo el Hospitalet que hemos visto hasta ahora, con muchas posibilidades de mejorar, porque fijaros que hay alguna nave de Renfe que quizá podría reestudiarse para lograr lo que siempre habíamos soñado, que este borde fuese un borde de verde y de dotaciones, como era, parece que era claramente su vocación, pero que ha sido muy alterada por actuaciones antiguas y actuaciones modernas, una pena. Y aquí tenemos esta enorme actuación sobre un suelo industrial, que luego la veremos, una actuación importantísima, pero que le ha faltado ser un poco más generosa en el tratamiento de sus bordes. Se ha venido hasta el límite de la acera y eso no puede ser. Una actuación tan importante tiene que dejar un margen, porque habría permitido que esta avenida, esta gran avenida, hubiese sido un equivalente a esta gran rambla. Y bueno, es una ocasión que en parte se ha perdido. Y aquí tenemos la continuación, como veis, toda esta franja es una franja muy, muy singular, donde hay empresas, donde hay grandes dotaciones sobre viejas empresas, donde se produce este enlace que obliga a subir un poco los rasantes de las calles, pero que ha sido alterada por esta actuación muy, muy problemática, una manzana muy, muy compleja. En fin, quizá es de todo Hospitalet el punto que vemos más complicado de resolver, porque el resto, como vais a ver, realmente puede quedar muy bien. Bueno, aquí tenemos lo primero que vamos a hacer, que es este recorrido del borde de Hospitalet, aunque realmente esta masía es Cornellá, al igual que este parque, pero que realmente le viene muy bien a Hospitalet, porque acaba de definir un borde de ciudad. La pena es que este borde de ciudad, que era un borde entre vivienda e industria, aunque esta industria fuese de Cornellá, repetía lo que había producido el Carrilet, que era un borde entre la ciudad residencial y la ciudad de trabajo. Esto se está alterando porque se están haciendo residenciales parcelas que eran industriales. Nos parece un error gravísimo, porque si Hospitalet pierde su suelo industrial, pasa a ser una ciudad dormitorio, una ciudad sin contrastes, sin riqueza. Es un delito gravísimo. Lo mismo está pasando aquí. Esta gran manzana, en torno a esta preciosa masía, pues que quizá había tenido una vocación más industrial o dotacional, pues sin embargo se está ocupando residencialmente y ocupando, lo cual me parece un error muy grave, este pequeño colchón que teníamos, que era una zona verde, zona de dotaciones, y que probablemente por un plan de urbanismo, en mi opinión, muy equivocado, se está consolidando como una zona residencial de enorme densidad. Uno de los más graves errores que se están haciendo en Hospitalet. Bien, empezamos con esta calle frontera con Cornellá. Aquí teníamos estas grandes casas que habían definido la preciosa avenida del Carrilet, una avenida luminosa, porque enfrente tenía industrias más bajas, porque da al sur y porque era un borde de ciudad. Aquí, como veis, se producía siempre en torno al Carrilet, se habían concedido grandes alturas
que y contrastaban mucho con las alturas Baja más 4, que son un poco del interior de Hospitalet. Aquí tenemos la suerte, aunque sea de Cornellà, creo que es de Cornellà, este gran parque que define perfectamente la frontera entre las dos ciudades. Fijaros que ahí ya está el Hospitalet de Baja más 4, que define esas manzanas que hacen una ciudad muy agradable. Vemos que hay una serie de arquitecturas, y aparece una arquitectura muy interesante, que es esta, probablemente de los años 40, que es una preciosidad de construcción. También estas casas son bonitas, las nuevas, pero esta nos asombra porque tiene muchísima gracia, es una manzana perfecta. Fijaros, bueno, muchos temas de los años 40, en una época muy austera, pero donde tiene ya estos juegos de las terrazas, el mostrar probablemente los núcleos de escalera. Bueno, es una pieza muy bonita, y no solo es muy bonita, sino que además ha creado unas fisuras en la manzana, ha creado un jardín en el interior de la manzana. Bueno, es magistral, es un ejemplo precioso. Además ha sido muy bonita, restaurada, con mucho cariño. Ya lo veis, fijaros qué manzana más bonita. Es la única manzana, frente a otras, la única manzana donde hay dentro un jardín. Esto lo podía aprender también Barcelona. Aquí es una manzana ejemplar. Fijaros cómo se ve muy bien este borde del viejo Hospitalet y cómo estas manzanas son todas nuevas respecto a este pequeño ensanche que tuvo Hospitalet hasta el Carrilet. Y que tiene lo bonito, si nos da tiempo entraremos en las próximas lecciones a recorrer este borde de este viejo Hospitalet, tiene la maravilla de tener en el corazón, así como hacia el norte tiene estas masías que han pasado a ser bibliotecas, tiene un polideportivo, es decir, tiene elementos de interés. Aquí tenemos la suerte de tener el mercado, es decir, que son ensanches que se enriquecen porque de repente hay un elemento diferente y singular. Bueno, como veis, seguimos avanzando. Estas son las distintas construcciones que aparecen en este borde y llegamos ya a este precioso mas que es de Cornellà, la puerta un poco de Cornellà. Y ahí vamos a llegar ya a esta encrucijada, puerta realmente de Hospitalet, aunque no ha sido entendida aún así, donde seguíamos la calle Mayor en la lección anterior y ahora vamos a seguir el carrer de Barcelona. Es decir, vamos a seguir pues, este misterioso camino que parece que envuelve una ciudad. Esto pasa en muchas ciudades, camino que al final, una vez que está ya densificado el camino original, pues surgen otros caminos que en cierta manera son como rondas, pequeñas variantes de ese camino central. Y esto fue el carrer de Barcelona, que llegó hasta esta plaza, pequeña placita, muy importante porque a partir de aquí desaparece ya el carrer de Barcelona y pasa a ser Prat de la Riba. La calle Mayor continúa con otro nombre, ya no duplicada. Bueno, aquí veis esta compleja entrada que nos descubre allí el carrer de Barcelona. Y fijaros que llegamos a una escala muy bonita, fijaros una escala muy bajita, muy de pequeño pueblo, con un gran jardín, con una masía, un camp precioso. Fijaros qué escala más bonita. Y de repente, detrás de la calle Mayor, pues tenemos este paraíso, lo cual enriquece muchísimo todo este ensanche norte de Hospitalet, pues viene enriquecido por la presencia de este can, que tiene la biblioteca, por el polideportivo, es decir, que al final se logra una ciudad muy amena, muy agradable. Ahí veis la masía. Fijaos qué escala más bonita, también esta arquitectura muy cuidada, baja más 2, baja más 3, que logra una escala muy bonita de ciudad. Este es el carrer de Barcelona. Aparece otra gran masía. Es un tesoro haber conservado estos elementos tan valiosos del paisaje original, que en cierta manera ayudan muchísimo a una ciudad que si no sería mucho más monótona. Bueno, aquí tenéis esta preciosa arquitectura. Y aquí seguimos el carrer de Barcelona. Como la calle Mayor sea semi-peatonalizada, sucede que siempre la carga de tráfico pasa a las calles cercanas. Y esto le ha pasado al carrer de Barcelona. Es una pena porque es una calle que teniendo arbolado, teniendo aceras más amplias, pues sería una calle muy bonita, pero claro, está sufriendo la presencia de este tráfico. Entonces es un tema a debatir, si esta calle también debe ya semi-peatonalizarse y el tráfico pues asumir que debe irse a rondas ya un poco más extremas. Pero sabemos que es muy difícil de plantear, claro. Fijaros que hay una arquitectura interesante, como siempre, arquitectura más de los años 40,
que a mí realmente me emociona, me parece encantadora, porque es moderna y a la vez tiene un aire siempre clásico, monumental. Esta misma también, fijaros qué bonita composición. Esa otra, que lo hemos descubierto en la lección anterior, recordáis que había una casa de un arquitecto que actuaba siempre con una gran convexidad hacia aquí y con cavidad arriba, pues aquí lo volvemos a encontrar. Se ve que disfrutaba en los chaflanes, justo detrás de la iglesita, fantástica iglesia que marca un elemento importante a un lado y a otro lado. ¿Veis? Esta es la casa que os digo. Se ve que es un arquitecto que disfruta creando volúmenes que avanzan y otros que se retrasan arriba, siempre con estos juegos de escaleras. Bueno, me parece una casa muy interesante. Aquí tenéis la escala de esas calles. Otra casa también interesante, una mezcla de racionalismo de los años 30 con una arquitectura más tradicional. Bueno, es una arquitectura muy típica de estos años. Una pieza muy bonita, preciosa. Es muy monumental, con un gran eje. Y ahí nos asombra otra casa también asombrosa, también muy interesante. Verdadero experimento. No sabemos cómo será dentro para vivirla, pero son piezas muy, como igual que esta, piezas donde los arquitectos mostraban un poco la tendencia de su momento, de su época. Fijaros que este es un verdadero experimento de arquitectura. Llegamos a un solar vacío y sigue la calle. Como veis, se echa en falta aquí más cariño en la urbanización. Pues un poco de arbolado, no sé, reestudiar un poco el tráfico de esta calle, porque es una pena, es una calle que está al lado de la calle mayor. Bueno, aquí fijaros que lo habíamos visto antes, y esta actuación tan bonita de la plaza del ayuntamiento. Aquí vemos una arquitectura que la vimos también en Mataró, estos arquitectos que simplifican, es una arquitectura minimalista, pero a la vez mantiene las viejas celosías de la antigua arquitectura catalana. Y bueno, es interesante, nos parece interesante. Aquí seguimos con esa mezcla de talleres, bueno, muy típico de estas ciudades catalanas. Y como veis, se está echando en falta una línea de arbolado, quizá. Aquí tenemos espacios de oportunidad, viejas naves. Esperamos que el ayuntamiento actúe bien, para eso están las leyes de reparcelación, es decir, a veces este solar tiene derecho a una edificabilidad residencial probablemente, sin ninguna duda, pero se puede trasladar a otros solares esa edificabilidad, a solares municipales, a solares de expansión, por si aquí se quiere crear un parque, se quiere crear una plaza. Para eso se crearon esas leyes. Son leyes muy, muy buenas y muy... Bueno, y vamos a llegar ya a un espacio fascinante, que es esta rambla, que la veremos en la siguiente lección. Esta gran rambla que sigue una vieja riera, que viene de las estribaciones de Collserola. Fijaros que este edificio lo ha resuelto muy bien, es un edificio con muchísimo cariño, como marca el chaflán, una especie de pequeña torre con baja y entrepiso. Bueno, fantástico, nos parece edificios que realmente hacen la ciudad mejor. Y fijaros que ya esta tiene ya aire de gran ciudad, de avenida comercial. Fijaros qué fantástica rambla, unos grandes plátanos. Aquí tenemos este espacio de oportunidad tremendo que son estas naves. Espero que no se desaproveche. Luego aquí, este edificio alto ha seguido con el baja y entrepiso, pero ha reducido ya sus alturas por ordenanza y sigue el carrer de Barcelona. ¿Veis? Se ha hecho muy bien, un chaflán muy, muy cuidado, perfecto. Y aquí, como vemos, echamos en falta de nuevo la vegetación. Quizá los contenedores deben estar en avenidas de más anchura, que aunque efectivamente es un elemento que estorba en todas las calles, pero en una calle estrecha, pues aún, de cierta manera, la hace más triste o más. Por eso hay que pensar que a lo mejor los contenedores deben ir en las avenidas mejores, las que tienen más privilegios y que apenas les puede afectar, mientras que aquí... Pero bueno, como veis, la escala se ha mantenido muy bien, solo falta tratar la urbanización con cariño. Seguimos carrer de Barcelona, con las distintas escalas, pero que son asumibles, y llegamos a una actuación que ha sido importantísima, porque ha dado mucha vida a este ensanche norte de Hospitalet, pero que le ha faltado un poquito de generosidad. Por ejemplo, si esto no hubiera existido, si esto hubiera sido una acera amplia con arbolado, ¿cuánto habría ganado este espacio?
Nos preguntamos si estas grandes vigas están recibiendo el apoyo de las grandes cerchas o si podría realmente trasladarse estos apoyos para liberar este espacio. Porque sí, es un espacio público, es un porche, pero, como veis, agobia demasiado a esta escala tan bonita que teníamos aquí. Si esto hubiera sido una acera arbolada, no sé si aún se puede, o con el tiempo se puede mejorar. ¿Veis? Es una escala que un poco agobia a esta pequeña escala de ciudad. Y por eso es una pena, porque es un centro comercial importantísimo, con estos espacios internos que tiene dotacionales también, pero que se ha ido hasta los bordes. Fijaros aquí, por ejemplo, pues bueno, se ha creado un porche, está ahí la vida, bueno, se ha generado un espacio que esto, haciendo las aceras un poco más amplias, pues esto puede ser una plaza preciosa. Si se suprime alguno de los sentidos, por ejemplo, ahí tenemos otra encrucijada que la vimos en la otra lección, la de la gasolinera, en esa pequeña placita triangular. Mira, aquí hay unas posibilidades tremendas. Y basta mejorar la urbanización. ¿Veis? Es una encrucijada de ciudad, porque ahí eh, es una avenida muy importante, otra avenida norte-sur, que desciende y que choca con la calle Mayor allí, Prat de la Riba, aquí desciende, choca con Carrer de Barcelona, está el centro comercial. Hay muchas posibilidades aquí, fijaros. Esta gran avenida es muy importante y sin embargo aquí el centro comercial pues podía haberse retrasado un poquito. ¿Veis? Es una fachada muy lisa y no sé, o quizá es que este carril debe cederse un carril, pero es una pena porque esto podía haber sido una segunda rambla. Y así como se ha creado aquí esto, ¿por qué no se ha creado en esta fachada ese espacio público? O aunque esté incluso la entrada y salida del parking, no sé, creemos que aquí ha faltado generosidad. Porque para un centro de estos 5 metros de retraso no supone nada, pero para la ciudad, fijaros, qué pena de... Esto podía haber sido como la Riera, como la Gran Rambla. Quizás es que hay que cambiar el tráfico, hay que crear aquí un bulevar, pero claro, tenemos el problema de las entradas y salidas del parking. En fin, todo esto merece la pena reestudiarse, pero no, como veis, no ha quedado bien, pudiendo haber quedado estupendamente. Fijaros qué actuación tan enorme, tan importante, fijaros cómo aquí se ha retrasado, solo ese pequeño retraso genera un espacio precioso, lo mismo lo vamos a ver aquí, y sin embargo este lateral ha sido tratado con una dureza tremenda cuando las posibilidades eran enormes de este bulevar. Aún lo son, ¿eh? Aún lo son. Lo mismo aquí, como veis, se ha venido muy, muy encima. Fijaros la diferencia con el haber cedido aquí un poco más de espacio o aquí. La diferencia es enorme. Es decir, esto hay que reestudiarlo. Hay que ver si aquí se puede vaciar esa crujía, si aquí se puede modificar la urbanización. ¿Veis aquí lo que se logra retrasándose un poquito, permitiendo que haya una plantación? Pues ganan muchísimo la ciudad. Se genera un espacio público, fijaros qué maravilla. Eso nos ha faltado en el otro lado. Por aquí tenemos esta placita triangular, que era donde llegaba la calle Mayor, donde llega Riera de Barcelona, y donde tenemos la gasolinera, la entrada al centro comercial, bueno, espacios de muchísimo interés. Aquí, muchos de estos viales, algunos se pueden unir a las aceras y suprimir, porque esto es un espacio de oportunidad, un espacio de centro de la ciudad. Bueno, y ahora vamos a seguir, visto ya el Carrer de Barcelona, vamos a subir por esta antes frontera con Cornellà. A partir de aquí, Hospitalet llega hasta aquí y teníamos el Parque de la Remonta con una masía. Era un espacio muy bonito. Podríamos haber pensado que este espacio tenía que haber sido para suelo industrial, yo creo que sí, o por lo menos para un suelo empresarial, para haber creado trabajo aquí, haber hecho que la ciudad acabase aquí, como acababa. Pero no, hemos optado por urbanizarla y es una pena porque nos hemos venido hasta el límite de Cornellà, donde Cornellà sí que ha creado aquí un maravilloso área empresarial y sin embargo Hospitalet ha avanzado hasta este borde y nos parece una pena porque está densificando un borde que era un borde muy bonito para la ciudad, era el final de la ciudad con masía, esa actuación ahí. Y aunque la arquitectura es interesante, ya veis que es una arquitectura de terrazas, generosa, pues sin embargo se ha creado una avenida más cuando podía haber sido el final de la ciudad, un bulevar final
dando un espacio dotacional o empresarial. Una pena, porque hay muchas avenidas así y esta podía haber sido asimétrica, podía haber sido como era el carrilet. Ya veis que la arquitectura es bonita, es muy interesante, es un frente. Quizá el problema es que no conduce hacia un punto claro en la ciudad. Bueno, como veis, arquitectura con terrazas, llegamos a este giro donde aparece este elemento más alto. Todo lo prepara perfecto para recibir ahí una ronda verde que al final no se ha producido. Aquí aparece esta construcción quizá muy densa. Y aquí este final. Entendemos que esto es como un final, una continuidad de esta ronda de borde de ciudad. Puede estar muy bien, pero nos extraña esta arquitectura tan alta en una manzana desligada de Hospitalet. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Creemos que esto podría haber sido un suelo empresarial. Y como veis, no aparecen restos del canal de la Infanta. Y fijaros que aquí también se está produciendo este borde, que lo vamos a ver luego muy bien. Este borde era un borde de dotación, un borde al lado de la vía del tren, un borde que podía haber formado una serie de parques que acabasen en este gran parque de la remonta. Pero no, hemos optado por construir. Creo que se han cometido graves errores aquí. Es culpa probablemente de los que hicieron el plan de urbanismo de no haber liberado o haber dado un uso, mantenido los usos empresariales o industriales, para haber definido el borde de la ciudad como este borde, un borde que estaba ya muy definido, fantástico. En fin, ahí tenéis la remonta con ese espacio. Claro, es que realmente puede generarse un espacio muy bonito. Pero curiosamente estos bloques luego están dando la espalda, tapando la luz de otros bloques paralelos, no sé. Fijaros que se ha venido hasta el límite de Hospitalet con Cornellá sin dejar ningún espacio de separación. Esto nos parece que no puede ser. No puede un municipio pedir con sus construcciones hasta el límite del otro. Eso es inadmisible, ¿no? Porque esto es un borde de un territorio enorme. Y luego generamos, en mi opinión, avenidas muy artificiales, porque ¿a dónde conduce esta avenida? Cuando la ciudad acababa ahí. Tenemos este paso, este vial, y fijaros qué pena cuando en otras actuaciones, otras manzanas, hemos visto que esto era un espacio donde había escuelas, un espacio de parque, dotacional. Sin embargo, pues hemos creado este enorme murallón oscuro. Creemos que no ha sido acertada. Toda esta enorme actuación con esta gran densidad en este punto, o lo que está pasando aquí, una pena cuando era un borde de ciudad. En fin. Y tenemos otro paso muy importante también hacia el norte. Y aquí sí que vemos esta vieja ciudad que estaba generando este bulevar, que es un borde muy, muy bonito de ciudad, pero que hemos construido ahí. Estas torres. Yo soy contrario a las torres. Creo que destruyen la ciudad, no aportan nada. Es más un homenaje al ego del arquitecto que a las personas que van a venir vivir en ellas. Fijaros que al final genera unos espacios. ¿Pero por qué? Fijaros, esta era la vocación de ese borde de ciudad, estaba clarísima. Unas dotaciones preciosas al borde, llegando hasta el ferrocarril, escuelas, pues lo que era un territorio de frontera, y eso es lo bonito, como en la Edad Media al pie de las murallas aparecían los conventos. Fijaros aquí qué bonita era esta sección, era una avenida donde se veía que la ciudad estaba ya muriendo, pero eso hace avenidas más luminosas, más abiertas, más ricas, y no, estamos haciéndolas simétricas. Ya veis que estas escuelas al final dan luz a ese grupo. ¿Veis? Aquí tenemos estas otras escuelas. Bueno, pues era una boulevard muy interesante, con ese contraste. Y sin embargo, pues estamos creando unos gigantes. No se entiende, la verdad. No se entiende. Veis que bien se articulaba aquí la aparición de pequeños vacíos. Ya se ve que a estas manzanas se les había dado más altura que a las manzanas del interior. Quizá una altura excesiva, pero bueno, había espacio, porque había dotaciones. Creo que todo esto se merece una reurbanización para lograr que dé la sensación de amplitud
que realmente tiene, porque tiene mucha amplitud esta avenida. Fijaros que hay una gran densidad aquí, luego va descendiendo. Sí es verdad que se dio demasiada altura porque se consideraba así que era un borde importante de la ciudad. Lo mismo que pasó en el Carrilet. Recordáis que se había dado unas alturas tremendas a las casas primeras del Carrilet. Y ahí ya vamos viendo ya que se va acercando hacia el ferrocarril. El ferrocarril no es nada malo en una ciudad, es un elemento de vida. Si está cuidado sus bordes y tiene la estación, no es ningún elemento malo, es un elemento que aporta vitalidad, que aporta sonidos, colores, gentes. Yo no soy contrario a la presencia del ferrocarril en la ciudad. Sí que creo que los márgenes, como pasa aquí, pues deben estar cuidados y se genera, como veis, es una avenida con muchísimas posibilidades. Y más porque aquí va a tener los pasos, va a tener la estación, o sea que realmente es un punto muy, muy bonito. Y aquí además llega la Rambla, refleja muy bien esta arquitectura, qué bonita es, porque efectivamente está en un punto singular. Aquí probablemente la urbanización sabemos que es muy complicada porque aquí es un nudo de tráfico, pero quizá se podría generar un espacio ya más al pie, puerta de la estación. Aquí se inicia esa preciosa rambla de Hospitalet que se irá ensanchando conforme desciende. ¿Lo veis aquí? Sé que es muy complicado, pero da la impresión que esto podría ser un espacio más, un poquito más peatonal. Bueno, veis, es una puerta de la ciudad, un paso a la ciudad norte, el tema de la estación, que es bonito. Al final este espacio pues tiene muchísimas posibilidades con estos grandes plátanos. El edificio está muy bien, el de la estación formando una L con un rincón. Bueno, esto creemos que es un espacio de interés. Bueno, ya lo veis, es un punto de la ciudad. Quizá efectivamente el tráfico que tiene impide generar aquí un espacio peatonal o un poco más peatonal. Bueno, ya veis, la vocación de todo este borde era una vocación de borde de ferrocarril, de pequeños jardines, de una gran avenida, que era esta, que ha sido alterada, como veis, en estas dos manzanas, una pena, que aquí tenemos muchas posibilidades porque aquí hay naves de Renfe que pueden y realmente yo creemos ser trasladadas, con lo cual se generaría unos espacios, sobre todo aquí, lo vamos a ver luego, de intentar continuar con un bulevar verde que rodease Hospitalet por el norte. ¿Veis? Fijaros qué posibilidades enormes hay aquí. Qué bonitos espacios se pueden generar. No sé si esta avenida debe al final ser de solo un sentido, lo cual permitiría ensanchar aceras y crear realmente un espacio muy, muy interesante. Y aquí, como veis, pues hay una sucesión de elementos de interés. La estación, aquí el gran centro comercial con estas dotaciones, este gran parque, en fin, aquí hay muchas posibilidades. ¿Veis? Si seguimos, sigue la gran escala de los edificios, pero ¿veis? Es una avenida con un cierto prestigio, con una cierta categoría. Si ensanchásemos las aceras, como digo, quizá, si esto fuera solo de un sentido, imaginaros qué espacio se puede generar aquí, qué bulevar fantástico. ¿Veis? La arquitectura tiene una cierta dignidad, una cierta escala, una potencia, edificios de interés, que si seguimos llegan hasta una actuación que la hemos visto antes del otro lado, que es esta maravillosa actuación de un gran centro de comercio y unas dotaciones, donde había una vieja fábrica. Fijaros, se ha conservado esto, es un edificio fantástico. Bueno, las posibilidades son, como veis, muy, muy bonitas. Es un foco de vida para este Hospitalet. Fijaros que al lado tenemos este parque fantástico. Realmente esta es una sección fantástica de la ciudad. ¿Veis qué bien reaccionó aquí? Ojalá hubiera reaccionado también así en el lateral, generando un espacio, cediendo sitio. Fantástico. Aquí lo vemos muy bien, fijaros. Este espacio es fantástico. Pues eso hay que lograrlo a partir de aquí también. Y aquí nos encontramos con el problema. Aparece un edificio muy interesante que realmente empieza a conformar una manzana que yo creo que nunca se tenía que haber construido. Fijaros, este era un borde claro de Hospitalet con un espacio entre él y el ferrocarril suficiente para haber generado
dotaciones, escuelas, parques. Pues no, fue ocupado por una gran manzana, una serie de manzanas, que ha generado un espacio muy problemático. Por un lado, ha estrangulado esta avenida, Josep Tarradellas, ha generado un espacio ahí con muy poco lugar, y creo que es uno de los problemas que tiene Hospitalet, uno de los problemas más difíciles, porque el edificio, como veis, es muy interesante, pero lo que ya oculta por detrás, claro, tenemos aquí un eje importantísimo de conexión con el norte. Bueno, ya lo estáis viendo, fijaros que este es un eje importantísimo de conexión norte-sur, porque este otro muere en la estación. Tenemos este, luego tenemos este otro que hemos visto antes, pero aquí aparece todo este conjunto tremendo cuando realmente el límite de la ciudad ya se ve que tenía que haber sido este. Pues aquí tenemos uno de los principales problemas. Fijaros además qué importante es este eje. Este eje nos une totalmente con la vieja Nacional 2, es el elemento articulador de este Hospitalet ya del norte, nos conduce hasta el sur, es un eje importantísimo, por eso hay que cuidarlo mucho este eje, porque luego vamos a tener este otro eje, que de cierta manera se unen, entonces es muy importante esos límites. Y aquí, fijaros, aquí hay un solar, a ver cómo se resuelve, porque es una oportunidad tremenda para generar una ciudad interesante, porque fijaros que aquí se empieza a estrangular esta avenida que siempre había tenido enfrente escuelas y jardines hasta el tren, se empieza a densificar muchísimo. Es quizá una de las más densas de Hospitalet. Además aparece una manzana que rompe la alineación, que estrangula la avenida. No sabemos si estas viviendas podrían eh, realojarse en un nuevo edificio, por ejemplo en ese solar de esquina que hemos visto, que el ayuntamiento, ya sabéis que para poder pagar una operación de estas hay que lograr el doble de viviendas que las que se sustituyen. Es decir, si aquí hay, imaginaos que hay 100 viviendas, hay que lograr 200 para que la operación sea rentable a un promotor. Y el ayuntamiento podría comprar ese solar, sí, me parece una locura, pero para eso están los presupuestos, y trasladar estos vecinos a un nuevo edificio en ese eje de la avenida tan importante. Trasladar toda esta manzana para resolver uno de los problemas que hay aquí, que es quizá más grave. Fijaros que es esta manzana y se genera aquí una densidad enorme. Imaginaos lo que sería trasladar estas viviendas aquí, a este fantástico solar, para poder generar aquí un espacio, un parque verde triangular y empezar a mejorar este punto que es un punto crítico. ¿Ves? Es un punto crítico. Luego sigue la avenida con esta manzana que continúa. Bueno, tiene ya una amplitud mayor. Y aquí aparece un tema muy raro, la aparición de unas torres. Siempre las torres destruyen la ciudad. Cuando teníamos esta avenida, Josep Tarradellas, que era una avenida bonita, que se dirige además hacia otra nueva actuación. Es decir, hay muchas posibilidades aquí de que esto mejore. Además tenemos unas escuelas. ¿Veis? Es una mezcla. No sé por qué aparecieron estas torres. Realmente habría que ver quién firmó estas operaciones, quién dio permiso a estas densidades, porque esto, como veis, respondía a esa vocación de escuelas y parques hasta las vías del tren. Hoy sigue y aparece una nueva dotación. Es decir, las posibilidades de esta avenida de Josep Tarradellas son enormes. Pero veis, aparecen estas misteriosas torres rompiendo toda la secuencia de la ciudad y generando un problema. ¿Veis? Sigue la secuencia. Aquí tenemos las pequeñas escuelitas, las otras escuelas de Josep Llanés. Fijaros la avenida Josep Tarradellas, que llega a una nueva actuación que esperemos que también llene de luz a todo este paisaje, y donde aquí tenemos muchas posibilidades aún. Esperemos que aquí no se cometa el error de declarar este suelo residencial, sino este suelo, su vocación, ya veis, es ya bastante residencial tenemos, su vocación es dotacional y verde. Y si tiene derechos residenciales, pues hay que trasladarlos a otros solares. Por ejemplo, se podrían haber trasladado a este solar. No importa a veces aumentar la densidad en un solar si permite liberar solares enteros. Para eso está la reparcelación, para eso está el urbanismo. Aquí, como veis, tenemos esta secuencia de torres muy extraña en torno a la escuelita, en un punto que, como veis, era un área de transición.
Aquí se ve muy bien. Fijaros que aquí se ha actuado muy bien. Es una preciosa actuación de la nueva biblioteca, la biblioteca Tecla Sala, con un gran jardín, un edificio rehabilitado en el borde de la ciudad. Tenemos las piscinas aquí, este gran parque. Fantástico. Aquí las posibilidades son enormes, fantásticas. Aquí esperemos que esto salga bien, con lo cual tenemos ya otro gran foco del final de este Hospitalet, y aquí esperemos que lo hagamos bien. Esto tiene que ser un espacio dotacional o parque, y si tiene, si es suelo industrial, trasladarlo a los suelos industriales; si es residencial, trasladarle su edificabilidad a un nuevo solar residencial que esté planteándose para mejorar todo este borde. Aquí ya veis que tenemos toda esta manzana. Siento ponerme pesado aquí, pero bueno, es que es muy importante. Fijaros que existe la posibilidad de que con el tiempo, por supuesto, Renfe normalmente suele ser muy comprensiva en todos estos temas urbanos. Veamos la posibilidad de liberar este espacio y generar la continuación de un espacio verde, aunque estas torres no nos dejan, pero bueno, se pasaría a través de ellas para enlazar con los espacios dotacionales que hay aquí. Ahora estamos llenos de dotaciones aquí: el instituto, la escuela, tenemos la avenida y tenemos este bulevar. Bueno, las posibilidades son muy grandes. Esperemos que las resolvamos bien. Aquí veis, este era el punto importantísimo de ese gran eje. Pero fijaros aquí el poco margen que tenemos. ¿Veis? Aquí se actuó con excesiva densidad sin dejar margen. Y bueno, como habéis visto, sería posible lograr que Renfe, lo hemos visto antes, que esto a lo mejor se cediera, igual se rebajase la cota para que pudiésemos contar aquí con un espacio verde. Ese es lo que hemos visto aquí. Es uno de los problemas que tiene Hospitalet aquí. Y aquí llegamos a esta encrucijada, como veis, muy compleja. Quizás el punto de los más complejos de Hospitalet, de mayor densidad y que no se está resolviendo bien. Ahí volvemos a tener la vía de tren, pero también teníamos una nave, ¿recordáis? Hay muchas posibilidades de lograr un acuerdo con Renfe para que aquí se amplíe y se cree un parque corredor. Pero aquí esta manzana pues es muy problemática. Esto yo creo que habría que trasladar estas viviendas a ese solar que comentamos o a un nuevo solar aquí cercano, porque nunca es bueno trasladar un vecino de barrio, y darles unas viviendas mejores que las que ahora tengan y generar aquí un espacio abierto. Porque veis, es de los puntos más densos de Hospitalet, de los más problemáticos. El paso también aquí es muy estrecho, y además es un paso que va al cementerio en parte, con lo cual añadimos más problemas a este nudo. Ya lo veis, fijaros, y aquí, y sin embargo, también es muy fácil ampliar. Aquí el ayuntamiento tiene que tomar medidas. Aquí se ha construido una casa, creemos que es un error, porque fijaros que va a generar un problema detrás. Quizá aquí hubiese bastado construir a cada lado de la medianera y haber dejado aquí un vacío para que reciban sol esa manzana, porque estamos generando cada vez más problemas densificando estas manzanas. Y aquí, como veis, existe la posibilidad de generar un espacio verde hasta la vía del tren, y luego aparecen esas casitas y las torres. Tenemos este espacio peatonal. Aparecemos ya en la zona de las escuelas. Allí vemos la avenida Tarradellas. Es un espacio donde han aparecido estas curiosas torres que rodearon las escuelas, pero tenemos espacios libres al lado de la vía. Bueno, todo esto hay que lograr darle un sentido, ver si es necesario este vial de tráfico o no, o basta con el vial en Tarradellas. En fin, tratar de que todo esto sea un espacio peatonal verde, aunque esté al lado del ferrocarril, no pasa nada. Es lograr que todo esto quede enlazado, unido, porque las viviendas en las torres suelen ser buenas, con lo cual no es un problema de soleamiento o de viviendas, es un problema de urbanización, un problema urbanístico. Fijaros que aquí tenemos este espacio enorme, ya sabemos que hace falta aparcamiento, pero como veis, todo esto puede ser un espacio unitario de borde de ciudad hasta aquella torre
que resuelve muy bien la esquina. Fijaros las posibilidades que hay aquí. Por supuesto, logrando que en las avenidas de la ciudad se pueda aparcar. Pero aquí las posibilidades son enormes. Tener un borde de ciudad. Ya lo veis, aunque esté en las torres, tenemos que entender que el ferrocarril no es un problema, sino que es un elemento que puede ser como aquí, que se ha jardinado con cuidado, con cariño. Es un elemento de vida, de sonidos, de colores, de gente que pasa. Es la imagen también que se lleva el viajero del tren de lo que es Hospitalet. Quizá estas áreas industriales podrían trasladarse a un nuevo suelo industrial, que Hospitalet tenía muchos, para generar un borde de ciudad. Las posibilidades son enormes. Imaginaros esto con un espacio verde que culmina en esa torre. Sí, ya realmente tenemos casi un mosaico ya de piezas dotacionales, verdes. Solo falta unirlas y probablemente suprimir estos viales. Los viales muchas veces son los que van fragmentando la ciudad. Más que unir, fragmentan. Fijaos, aquí estamos en uno de esos puntos muy singulares de la ciudad. Y aquí aparece una manzana, por suerte ya es de menos densidad que ya la última manzana, que veis, por suerte tiene menos densidad, pero necesita también que se ponga un poco de cariño aquí. Ya se ha plantado un arbolado, pero hay que tratar de mejorar esta sección de estas calles. Ya veis dónde estamos. Estamos en Carrer de Terra Baixa, al lado de una gran dotación nueva, muy, muy interesante. Bueno, aquí otra vez os vuelvo a contar la idea de un bulevar verde que llegase hasta aquí, sin tener que derribar apenas construcciones, trasladando probablemente edificabilidades para que este borde tan rico pues llegue también a este borde que tenemos aquí con otra gran dotación, es decir, de dotación a dotación, ¿no? Que la ciudad quedase rodeada por una muralla verde. Bueno, aquí tenemos esta calle, por suerte es menos densa, que acaba pronto, visto hacia atrás, y llega ya a lo que es el final de nuestra charla, que es este punto en que hablaremos luego, que es el otro Hospitalet, el Hospitalet Oriental, con otra conexión. Fijaros las posibilidades que hay aquí, con esta dotación aún inacabada, con esa fábrica ahí. Bueno, es un punto muy, muy bonito. Ya lo veis, aquí las posibilidades son enormes. Las posibilidades de crear una gran rotonda aquí, un gran espacio de conexión del Hospitalet al norte del tren, del Hospitalet al sur del tren, en este límite de conexiones. Como veis, hay mucho sitio, muchas posibilidades, grandes construcciones que rehabilitadas serían magníficas, y como veis ya aquí empieza a generarse ya una ciudad fantástica. Esto, fijaros los anuncios, cómo destruyen la ciudad, porque hay nada más y nada menos tenemos las piscinas, es un edificio precioso, tenemos una actuación muy bonita de viviendas aquí, la nueva actuación, una serie de parques que están ahí desconectados. Todo esto puede cambiar. También nos preguntamos si este vial es necesario, un vial tan potente aquí. Entendemos que es porque recoge este vial, ¿de acuerdo? Entonces, si recoge este vial, quizá ya no haga falta este. Y estamos tratando de buscar los elementos que efectivamente nos unan la ciudad. Aquí veníamos por el Tarradellas que habíamos dejado en esta dotación y llegábamos a esta impresionante nueva actuación que esperemos que acabe bien. Fijaros las posibilidades tremendas que hay aquí. Esperemos que no hagamos torres. Fijaros que aquí tenemos esas empresas. Bueno, es una operación de oportunidad para Hospitalet. Fijaros este magnífico edificio. Ese también ha resultado bien. Esto es muy bien, como límite de la ciudad. No sabemos qué va a pasar aquí. Hay que reestudiar si esta avenida necesita ser tan ancha. Parece un poco desmesurada. Entendemos que recibe todo este tráfico, pero a la vez este tráfico se viene por aquí. Bueno, creemos que aquí hay muchas posibilidades para reestudiar. Fijaros el espacio de oportunidad que tenemos aquí y que tenemos aquí y que aquí ya lo hemos transformado muy bien. ¿Veis lo que decíamos? Las gasolineras en puntos siempre claves de la ciudad. Este gran eje
Y aquí, como veis, la carretera sube. ¿Por qué está subiendo? Porque está pasando por debajo el enlace ferroviario entre el ferrocarril de la costa y el ferrocarril del interior del Penedés. ¿Veis? Esta era la torre que iniciaba esa serie de manzanas y, como veis, es un punto muy singular, un punto que puede quedar muy bien. ¿Veis? Aquí sube porque estamos pasando sobre el ferrocarril. Es decir, que uno se pregunta, esa otra carretera que viene pegada a la vía, que también sube para saltar el ferrocarril, no necesitaba haber hecho eso. Podría haber venido por aquí. Es decir, esta ya lo salta el ferrocarril. Con lo cual esa carretera podríamos realmente suprimirla. Porque aquí aparece este gran parque fantástico como final de Hospitalet en este tramo. Estas casas que han quedado muy bien son como torreones de una muralla imaginaria. Todo este parque puede tener continuidad con Tecla, con la biblioteca Tecla, con los parques de más al sur, con las piscinas, fijaros que las tenemos ya aquí, con el pabellón. Como veis, las posibilidades son enormes y probablemente esto es excesivo. Aquí pensamos que perfectamente se puede dejar aparcar en Espina de Pez para quitar coches de esos otros aparcamientos. Y las posibilidades son enormes en este espacio. Diréis que me estoy poniendo pesado con este espacio, pero es que es un espacio fantástico. Fijaros, la llegada a la biblioteca a través de un parque es un borde de ciudad con unas posibilidades enormes. Eso lo veremos ya en las siguientes lecciones. Fijaros, el parque delante de la biblioteca. Las piscinas, nadie diría que aquí están las piscinas. Todos estos carteles deben desaparecer. Este vial es el que comentamos que probablemente pueda desaparecer si tenemos este gran vial que luego gira hacia el sur, con lo cual todo esto podría ser un parque que llegase hasta la vía del tren y que continuase a norte y a sur de la ciudad. Ya lo veis, todo esto está como muy olvidado, muy degradado y no tenía por qué ser así. Todo esto que son las piscinas podían ampliarse. Yo creo que este vial cada vez le veo menos sentido. Fijaros que aquí ha pasado por encima del ferrocarril y esto se podría ya realmente cubrir como un parque que cubre la vía del tren dentro de lo que es el parque. Es decir, ahí tenemos un gran parque, ahí tenemos las piscinas. ¿Por qué no lo unimos todo ya? ¿No? Cubrimos ya este tramo del ferrocarril, que es el único tramo que queda por cubrir, y generar un gran parque para este Hospitalet. Aquí llegábamos a esta pieza, que decíamos era una pieza muy importante, donde ya pasaba por debajo la carretera. Todo esto también, además lo bueno es que puede continuar hacia el sur, porque tenemos mucho espacio. Aquí lo veíamos, bueno, aquí os marco 150 metros nada menos entre estas nuevas casas que se han hecho aquí y el límite del ferrocarril. Y estos 150 metros, fijaros que prácticamente pueden seguirse hasta la Tecla Sala, pueden seguirse por aquí está el pabellón, que decíamos que podría igual reformarse o trasladarse, tenemos los institutos, tenemos este bloque y aquí tenemos, fijaros, este enorme espacio para poder continuar el gran parque. Quizá nos está sobrando este vial, que como digo, perfectamente puede venir y girar en cualquier punto de las calles anchas que tenemos para dirigirse al final a este punto final del polígono. Como veis, aquí hay una gran oportunidad. Ya lo veis, fijaros. Tenemos la suerte de tener... Ahora mismo ya empieza a estar muy bien, pero está todo cercenado, ¿no? Nadie entiende que este es el parque oriental de este Hospitalet, un parque precioso con piscinas, biblioteca, pabellones, instituto, fantástico. Fijaros cómo puede continuar por aquí hasta Belvich. Muchas gracias. La siguiente lección trataremos del Hospitalet 3, que trataremos de estas grandes ramblas que descienden de norte a sur en la ciudad, en este Hospitalet occidental que estamos tratando ahora. Muchas gracias.